Quinta esencia. Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Por fortuna mis trabajos se acercaban a su término, y yo me decía que en cuanto hubieran finalizado, el ejercicio y las distracciones tendrían la virtud de devolverme con rapidez a la normalidad. Me prometía entregarme de buen grado a ello. Una siniestra noche del mes de noviembre, pude por fin contemplar el resultado de mis fatigosas tareas. Con una ansiedad casi agónica, coloqué al alcance de mi mano el instrumental que iba a permitirme encender el brillo de la vida en la forma inerte que yacía a mis plantas. Era la 1 de la madrugada. La lluvia repiqueteaba lúgubremente en las calles, y la vela que iluminaba la estancia se había consumido casi por completo. De pronto, al tembloroso fulgor de la llama mortecina, observé cómo la criatura entreabría sus ojos ambarinos y desviados. Respiró profundamente, y sus miembros se movieron convulsivos. ¿Cómo podría transmitirle la emoción que sentía ante esta catástrofe, o hallar frases que describan el repugnante engendro que al precio de tantos esfuerzos y trabajos había creado? Sus miembros estaban, es cierto, bien proporcionados, y había intentado que sus rasgos no estuvieran exentos de cierta belleza. ¡Belleza! ¡Dios del cielo! Su piel amarillenta apenas si cubría la red de músculos y vasos sanguíneos. Su cabello era largo y sedoso, sus dientes muy blancos, pero todo ello no lograba más que realzar el horror de los ojos vidriosos, cuyo color podía confundirse con el de las pálidas órbitas en las que estaban profundamente hundidos, lo que contrastaba con la arrugada piel del rostro y la rectilínea boca de negruzcos labios. Aunque muy numerosas las alteraciones de la existencia, son menos apreciables que las de los sentimientos humanos. A lo largo de 2 años, había trabajado encarnizadamente con el solo objeto de otorgar la vida a un organismo inanimado. Para lograrlo me había privado del necesario descanso, puesto en serio peligro mi salud, sin que ninguna moderación pudiera apaciguar mi fervor. Y sin embargo, cuando mi obra estaba ya lista, mi sueño perdía todo atractivo, y una repulsión invencible se apoderaba de mí. No pudiendo soportar por más tiempo la visión del monstruo, salí precipitadamente del laboratorio. Encerrado en mi habitación, di vueltas en el lecho, sin poder conciliar el sueño. Pero el caos de mi espíritu terminó por disolverse, vencido por el cansancio, y vestido sobre la cama, intenté disfrutar algunos momentos de olvido. Fue inútil. Pude dormir un poco, pero sufriendo siempre terribles pesadillas. Veía a Elizabeth, rebosante de salud, caminando por las calles de Ingolstadt. Sorprendido y jubiloso, intentaba abrazarla, pero en cuanto mis labios habían besado por primera vez los suyos, palidecía como una muerta. Sus rasgos parecían corromperse, y yo tenía la impresión de albergar en mis brazos el cadáver de mi difunta madre. Un sudario la envolvía, y veía reptar los gusanos por entre los dobleces de la tela. Me desperté aterrorizado. El sudor frío mojaba mi frente. Mis dientes castañeaban y movimientos convulsivos sacudían mis miembros. A la pálida luz de los rayos lunares que se filtraban por entre los postigos vi de pronto al monstruo que había creado. Mantenía levantado el cobertor de la cama y sus ojos me miraban fijamente. Entreabrió los labios emitiendo algunos sones inarticulados. Una mueca odiosa arrugaba sus mejillas. Quizás habló, pero tanto era mi horror que no entendí lo que decía. Una de sus manos se tendía hacia mí como si intentara asirme, pero esquivándole salté del lecho y bajé de 4 en 4 las escaleras hasta refugiarme en el patio de la casa, donde esperé que transcurriera toda la noche, mientras andaba de un lado a otro, profundamente agitado, con el oído atento al menor rumor que pudiera anunciarme la proximidad del cadáver demoníaco al que en mala hora había dado vida.
Nadie hubiera podido soportar el horror que su vista inspiraba. Una hedionda momia resucitada no habría parecido tan horrenda como aquel engendro. Pude contemplarlo cuando todavía no estaba terminado, y ya entonces me había producido repulsión. Pero al transmitir la vida a sus músculos y articulaciones, la había convertido en algo que ni el mismo Dante hubiera podido imaginar. Fue una noche terrible. Mi corazón latía con tanta fuerza y rapidez que sentía sus golpes en cada una de mis arterias. De vez en cuando vacilaba bajo el peso de mi horror y mi debilidad, y junto a este horror el más profundo desaliento se adueñaba de mí. Los sueños que había cunado, y que durante tanto tiempo habían llenado todos mis pensamientos, se habían convertido en un verdadero infierno. Y al tener lugar el cambio con tanta rapidez, mi desolución no conocía límites. Un amanecer gris y lluvioso llegó al fin, iluminando ante mis agotados ojos la iglesia de Ingolstadt, su blanco campanario y su reloj que marcaba las 6. El portero abrió la verja, y salí del patio con paso rápido, huyendo del monstruo y del temor de verle aparecer en la esquina de todas las calles. No osé regresar a mi habitación. Por el contrario, sentía la necesidad de alejarme con la mayor serenidad posible de aquel lugar pese a que estaba empapado, pues la lluvia caía a raudales del cielo triste y nublado. Caminé largo tiempo al azar, con la esperanza de que el ejercicio físico mitigaría el peso que oprimía mi espíritu. Recorrí las calles sin reconocer los lugares por donde transitaba, ni lo que estaba haciendo. Las angustias del terror hacían palpitar mis sienes, y tembloroso ni tan siquiera osaba mirar hacia atrás. Like one who, on a lonely road, doth walk in fear and dread, and, having once turned round, walks on, and turns no more his head, because he knows a frightful fiend doth close behind him tread. Como alguien que en un solitario camino apresura el paso, dominado por el miedo y la aprensión, y que tras mirar hacia atrás prosigue andando, sin ya nunca volver la cabeza, pues intuye que un demonio horrible próximo a su espalda avanza. Fragmento del Viejo Marino de Coleridge. Me hallé por fin frente al albergue ante el que generalmente se detenían las diligencias y otros vehículos. Sin saber por qué, me detuve a contemplar cómo se acercaba un carruaje que descendía por la calle. Cuando estuvo cerca, pude ver que se trataba de la diligencia de Suiza, que al poco rato se inmovilizó cerca de donde me encontraba. Y al abrirse la portezuela reconocí a Henry Clerval, quien al verme se dirigió velozmente hacia mí. «¡Querido Frankenstein!», gritó. «¡Qué alegría! ¡Qué sorpresa encontrarte aquí en el momento justo de mi llegada!». Nada podía complacerme más que la aparición por completo inesperada de mi amigo. Su presencia traía a mi memoria los rostros de mi padre y Elizabeth. Me recordaba el ambiente familiar tan querido por mi corazón. Le estreché calurosamente la mano y olvidé enseguida mis preocupaciones y sufrimientos. Por primera vez desde hacía muchos meses me sentía tranquilo y lleno de serena alegría. Recibí a mi amigo del modo más cordial e inmediatamente emprendimos juntos el camino de la universidad. Durante unos momentos Clerval me habló de nuestros amigos comunes y de lo feliz que se había sentido cuando le permitieron venir a Ingolstadt. Puedes imaginar fácilmente lo difícil que ha sido para mí convencer a mi padre de que los conocimientos que precisa un hombre culto no están únicamente en el noble arte de la contabilidad. En realidad no creo, pese a todo, haberlo convencido, pues respondía a mis incansables argumentos con la frase del profesor holandés en El Vicario de Wakefield. «Gano 10.000 florines anuales, y como con buen apetito sin necesidad de saber griego». Pero el cariño que me tiene es tan fuerte como la aversión que siente ante la enseñanza superior, y por fin he logrado que me permitiera emprender el viaje al país del saber. Estoy muy contento de volver a verte.
Pero dime, ¿cómo se encontraban a tu marcha mi padre, mis hermanos y Elizabeth? Muy bien, muy bien. Estaban todos muy animados, solo que un poco inquietos por las escasas noticias que les mandas. A propósito, debo sermonearte un poco sobre ello. Y deteniéndose un momento para mirarme, exclamó: Pero, querido Frankenstein, no me había fijado en tu mal aspecto. Estás muy pálido y delgado. Parece como si no hubieras pegado ojo desde hace muchas noches. Precisamente, en los últimos días he tenido tanto trabajo que no me ha sido posible descansar bastante. Espero, sí, lo espero de todo corazón, que ahora mi tarea no sea tan absorbente, e incluso que pueda prescindir por entero de ella. Temblaba como una hoja. No podía soportar el pensamiento y mucho menos aludir a los acontecimientos de la noche anterior. Apresuré el paso y llegamos pronto a la universidad. Temí entonces, y esto me hizo estremecer, que la criatura que había dejado en la habitación pudiera encontrarse todavía allí, viva en libertad. Temía verla, y me aterrorizaba aún más el que Henry pudiera descubrirla. Por ese motivo supliqué a mi amigo que me esperara unos instantes al pie de la escalera, y subí solo. Cuando mi mano rozó el picaporte, hice un esfuerzo para sobreponerme, y permanecí inmóvil un momento mientras una corriente de hielo descendía por mi espalda. Luego empujé con brusquedad la puerta, como uno de aquellos niños miedosos cuando imaginan que va a aparecérseles un espectro. Pero no sucedió nada. El departamento estaba vacío. El horrible ser no se encontraba tampoco en mi habitación. Apenas si pude creerlo, y cuando me hube asegurado de ello, exultando de júbilo, corrí en busca de Clerval. Subimos a mi casa y el criado nos sirvió enseguida el desayuno. Apenas si podía dominar la alegría que sentía. Estaba sobreexcitado al extremo de que sentí hormiguear todo mi cuerpo, y mi corazón latía precipitadamente. Me era imposible permanecer quieto. Saltaba por encima de las sillas, palmeaba y reía a grandes carcajadas. Clerval atribuyó al comienzo esta alegría insólita al hecho de su inesperada llegada. No obstante, cuando me observó con más atención, se dio cuenta de que mis ojos lucían de un modo para él inexplicable. Sorprendido primero por el estallido de mi risa indomable, acabó por inquietarse. «Dios santo, querido Víctor, ¿qué te sucede para reír de este modo? Estás realmente enfermo. ¿Qué significa todo esto?» «No quieras saberlo», grité mientras ocultaba el rostro entre mis manos, pues temí ver el aborrecible fantasma deslizándose en la estancia. «¡Él puede contártelo! ¡Sálvame! ¡Sálvame, te lo ruego!» Me pareció que el monstruo se aproximaba a mí. Me debatí con furia y caí al suelo víctima de una violenta crisis nerviosa. Pobre Clerval. ¿Qué debió pensar en aquel instante? El encuentro que había imaginado tan lleno de alegría se transformaba en profunda tristeza, pues perdí el conocimiento y no volví a recuperarlo sino mucho, mucho tiempo más tarde. Empezó así una fiebre maligna que había de postrarme en el lecho por espacio de varios meses. Durante este tiempo tan solo Henry cuidó de mí. Supe más tarde que en consideración a la avanzada edad de mi padre y de la imposibilidad física en la que se hallaba para emprender tan largo viaje, conociendo también cuánto habría afectado a Elizabeth mi enfermedad, Clerval quiso ahorrarles tal pesadumbre y les había ocultado la gravedad de mi estado. Estaba convencido de que podría cuidarme mejor que cualquier otro, y confiando en su deseo de verme sano, creyó que, lejos de obrar mal, hacía lo más conveniente para todos. Realmente mi estado era muy grave, y en verdad solo los constantes y solícitos cuidados de mi amigo fueron capaces de devolverme la vida. Tenía siempre ante los ojos los rasgos repulsivos del monstruo, y sin cesar deliraba sobre ello. Mis palabras debieron sorprender profundamente a Henry,
que las atribuyó al comienzo ensoñaciones de mi espíritu enfermo. Pero mi obstinación en volver siempre al mismo tema le convenció por fin de que tenían su origen en un suceso insólito y sin duda terrible. Lentamente, y pese a numerosas recaídas que inquietaron e entristecieron a mi amigo, terminé por recuperarme. Recuerdo que cuando estuve por primera vez en condiciones de ver con cierta claridad los objetos que me rodeaban, me apercibí de que las hojas muertas habían desaparecido por completo, y que tiernos brotes iban vistiendo los árboles que daban sombra a mi ventana. Sentí renacer en mí la alegría y el amor a la vida. Mi tristeza se fue disolviendo, y pronto fui tan jovial como lo había sido antes de sucumbir a mi horrenda pasión.
single chance prevails. The lands behind laid waste. No doubt, no amends to make. At break of day, until the light fails, march ever on. Muy buenas noches y bienvenidos a esta quinto bloque del capítulo de Quintesencia dedicado a Frankenstein de Mary Shelley. Mi nombre es Sergio Puga y estoy grabando esto desde algún lugar de la Ciudad de México y desde algún momento de la primera semana de agosto de 2016. Lo que acabamos de escuchar como música es Precipice de B&B Nation. B&B Nation, que es una banda de Inglaterra, es un dueto de Inglaterra compuesto por Ronan Harris y Mark Jackson, aunque sobre todo es el proyecto del primero, de Ronan Harris. Esta banda existe desde más o menos 1990, aunque en realidad estuvo picando piedra muy fuerte durante esa década y realmente se fue consolidando ya al principio de los 2000, ¿no? Y poco a poco ha ido evolucionando desde un sonido de lo que se conoce como Electro Body Music o EBM, que tiene algunos matices un poquito más duros y más agresivos, a otro género que se conoce más como synth pop, que es algo ya un poquito más rítmico, un poquito más melódico y no tan agresivo. B&B Nation es una banda ya muy muy importante en Europa, ya tiene largo recorrido, también es reconocida en el mercado de Estados Unidos, ya tiene una trayectoria larga, ha sido influencia para muchas otras bandas en la escena europea y permeando no solo en Inglaterra, que es donde ellos se formaron, sino sobre todo en Alemania, que ellos ya están radicando actualmente en Hamburgo, en Alemania, y a partir de esa sede pues han sido como influencia para muchos otros grupos, sobre todo de la escena alemana. Y de lo que les quiero hablar hoy es de cómo se escribió el libro Frankenstein por Mary Shelley, que es uno de los libros que más mitos recoge desde su formación. Ya desde ahí se empieza a gestar como un libro muy rico, porque existen varias leyendas y una historia detrás de cómo se escribió este libro y por qué surgió la idea de escribirlo. Y parte de lo sorprendente de este enorme clásico de la literatura gótica y de la literatura universal en general es que fue escrito prácticamente por una niña. Mary Shelley contaba con 17 años cuando empezó a escribirlo y no era una escritora profesional, porque para empezar vivía en una época en que las mujeres ni siquiera estaban consideradas como viables para ser escritoras. Y la historia de cómo comenzó a escribirse este libro, en primer lugar, tiene que ver con la erupción de un volcán, con la erupción de volcanes más poderosa de la que se tiene registro. Se presentó con la erupción del volcán Tambora, que está situado en Indonesia. Este volcán hizo erupción el 10 de abril de 1815 y fue tal la magnitud de la explosión que produjo un cambio climático global. Y aunque el volcán está situado en Indonesia, prácticamente al otro lado del mundo respecto a Europa, provocó que durante 2 o 3 años el clima de Europa se viera muy afectado. Vivieron lo que se conoce como unas pequeñas eras de glaciación, porque aunque no son eras de glaciación como tales, tuvieron veranos inusualmente fríos. La cantidad de ceniza que expulsó el volcán fue tal que provocó que prácticamente no se viera el sol
en Europa durante varios meses y varios años. En otra oportunidad me meteré un poquito más a detalle en la biografía de Mary Shelley, pero por lo pronto les puedo adelantar que Shelley en realidad no es el apellido que llevaba la escritora. El apellido de Shelley en realidad lo tomó de su pareja, que era el poeta Percy Bysshe Shelley. Mary Shelley en realidad era hija de Mary Wollstonecraft y del filósofo William Godwin. Mary Shelley pertenecía a una familia acomodada y tenía acceso a las élites de cultura. Entonces era una mujer muy inteligente y muy bien educada. En las reuniones que se presentaban o a las que asistía con su padre, conoció a Percy Bysshe Shelley, con el que tuvo una relación, pero nunca se casaron, ¿no? Porque en realidad Percy Bysshe Shelley estaba casado, entonces Mary era en realidad la amante de Percy. Para el año de 1816 decidieron como que escaparse y salir a recorrer Europa, que en ese momento estaba con las condiciones climáticas que les acabo de platicar, con un verano sin sol y muy frío. Y otro personaje del que les debo contar es de Lord Byron, que Lord Byron en su momento era como la superestrella de la escena europea de las letras. Tenemos que considerar que es una época sin televisión, sin internet, sin los grandes medios de comunicación que conocemos ahorita, pero en el equivalente Lord Byron era como si fuera una estrella de Hollywood. En realidad se le conocía en toda Europa y sobre todo por sus escándalos. Lord Byron era un escritor que para mi gusto pues es realmente medianón, ¿no? Es un romántico a ultranza, que aunque para mi gusto es como, a mí no me gusta mucho su forma de escribir. Fue yo creo que la más grande influencia para todo lo que se conoció como el romanticismo. Tenía una personalidad muy abrumadora y muy atractiva, que se hizo imitar por todos los rincones de Europa. Para la forma de ser de los ingleses tan correctos y tan rígidos, Lord Byron era una piedra en el zapato. Entonces, Lord Byron por mucho tiempo estuvo viajando por toda Europa porque en Londres simple y sencillamente no se hallaba. Entre su espíritu tan aventurero, tan irreverente y tanto escándalo, era un gran seductor. Entonces andaba metido en problemas prácticamente todo el tiempo. Entonces lo que hacía era estar moviéndose por diversas ciudades de Europa. Ya para estos tiempos, Lord Byron ya no era tan joven, pensando en el promedio de la época, por supuesto, porque andaría por los 30 y pocos años, pero el promedio de vida en aquellas épocas no era como el que conocemos ahora. Entonces, en términos de su época ya no era ningún jovencito. Y ese verano de 1816, que es el año que se conoce como el año sin verano en Europa, él se fue a refugiar a un lugar que se conoce como la Villa Diodati en Ginebra, Suiza. Entonces, en estas vacaciones en este escape que hace Percy con Mary Shelley, se les ocurre ir a conocer e ir a visitar al afamado Lord Byron. Entonces se van un poquito como a la aventura y llegan a la residencia de Lord Byron. En realidad Percy Shelley sí conocía ya de forma personal a Lord Byron, tenían cierta amistad y llegan ahí. Entonces, en este periodo de verano que ocurrió en Villa Diodati, existe una gran cantidad de mitos, porque obviamente las únicas personas que estaban en esta residencia eran Lord Byron, era Percy Shelley, que ellos dos sí eran ya escritores conocidos y reconocidos a nivel europeo. Estaba Mary Shelley, estaba su media hermana y estaba
lo que vendría a ser como el asistente personal de Lord Byron, que es John William Polidori. Entonces, cuenta la leyenda que como se pasaban los días de forma muy aburrida y como Europa estaba totalmente oscurecida por este fenómeno que les platiqué, este fenómeno climatológico, ellos se entretenían a la luz de las velas y contando historias de terror. Entonces, de estas reuniones a la luz de la vela contando historias de fantasmas, me parece que por aquellos días o en un año anterior se había publicado un libro con relatos de fantasmas que se llamaba Fantasmagoriana. Se les ocurrió la idea de concursar o de lanzar el reto. Lord Byron, se dice que Lord Byron lanzó el reto para que de todos los que estaban en esta casa vieran quién podía escribir la historia más aterradora que se hubiera escrito jamás. Y de este reto surge la motivación para los relatos, para el relato que después se convertiría en Frankenstein. Mary Shelley, terminando el verano, que pasaron en Villa Diodati, se compuso un poco el clima en Europa y entonces realmente ni Lord Byron ni Percy Shelley se tomaron como muy en serio el certamen y no concluyeron sus cuentos de terror, ¿no? Sin embargo, otros dos de los asistentes que estaban allí, que es Mary Shelley, que como les decía no era una escritora profesional, aunque sí era muy culta y había vivido inmersa en el universo de las letras, sí se tomó en serio su papel o el reto y terminaría escribiendo la historia que 3 años después se publicaría como Frankenstein o el moderno Prometeo. Y de esa misma sesión, John William Polidori, que no era escritor, sino era doctor y era como el asistente de Lord Byron, escribió un relato que tal vez no sea tan bueno, sin embargo, tiene sus aportaciones al mito del vampiro. En realidad, cuando revisamos la parte de Drácula, yo les dije que el Drácula hollywoodense no tenía mucho que ver con la versión de Bram Stoker acerca del vampiro. Y lo que ha sucedido al parecer es que en realidad han mezclado las aportaciones de Bram Stoker al mito del vampiro con las aportaciones de John Polidori, que John Polidori es el primer escritor que presenta la figura del vampiro como este ser glamoroso y seductor. El cuento en realidad a mí no se me hace como muy bueno. Se puede conseguir en internet muy fácil, sin ningún problema. El cuento no se me hace muy bueno, pero tiene este cambio sobre el personaje del vampiro. No les voy a contar la trama por si lo quieren buscar y se quieren acercar a él, pero lo que sí les digo es que la figura del vampiro ya no es este monstruo deforme que nos maneja Bram Stoker, que Bram Stoker pasaron casi 100 años para que escribiera su versión de vampiro con Drácula, pero la versión de John Polidori sí es un personaje glamoroso, sí es un personaje seductor. Entonces puede ser que se hayan fusionado ambos relatos para la versión hollywoodense de lo que conocemos hoy como Drácula. A grandes rasgos esta es la historia de cuál fue la motivación para que Mary Shelley escribiera el libro de Drácula. Por ahí hay alguna película en la que se basa justamente en todas estas, en lo que sucedió en la mansión, ¿no? Mientras estaban estos personajes aislados y no dejaban entrar a nadie, que se llama Gothic. La película, la verdad es que a mí me parece bastante mala, pero pues queda ahí como curiosidad por si a alguien le interesa buscarla. Hasta aquí lo voy a dejar por hoy. Estas lecturas que he venido haciendo en los primeros 5 bloques han sido de forma continua, no me he brincado más que partes pequeñísimas de la narración del texto, cómo comienza. A partir del siguiente sí voy a hacer un brinco, porque con lo que hemos leído hasta aquí ya podemos entender
perfectamente la estructura psicológica de Víctor Frankenstein, y nos vamos a ir colando poco a poco ahora a conocer la versión de la criatura. Una vez más les recuerdo que el material que estoy utilizando aquí lo utilizo sin fines de lucro y únicamente con propósitos de difusión y de entretenimiento. Les recuerdo mi nombre, que es Sergio Puga. Les agradezco a quienes estén escuchando y a quienes me estén acompañando a lo largo de este experimento, y espero me puedan acompañar a la próxima. Algo que no mencioné de la música de B&B Nation es que la canción que se llama Precipice no tiene nada que ver con no está basada directamente sobre el libro de Frankenstein, pero ya saben que trato de dejarles la letra de la canción. Este será el caso, y van a ver que si cotejan la letra, bien podría estarla cantando Víctor Frankenstein sin problema, según yo, por supuesto, ¿verdad? Entonces espero que les haya gustado la narración, espero que les haya gustado la explicación, espero que les haya gustado la música, y también espero que nos escuchemos muy pronto, que me sigan acompañando. Aquí lo dejo por hoy y les deseo muy buena noche. Quinta esencia.